Vamos a ver ahora el tema de estructura electrónica y tabla periódica. Para empezar a ver la estructura electrónica, lo primero que vamos a estudiar son los modelos atómicos y entre los modelos atómicos comenzaremos estudiando el modelo atómico de Bohr. El modelo de Bohr se basa en las ideas de Planck, que dice que la energía se emite en forma discontinua, como si fueran paquetes de energía. Propone 3 postulados. El primero de los postulados dice que los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo, mientras se mueven en esas órbitas, que se llaman órbitas energías, no absorben ni emiten energía. El segundo de los postulados dice que el electrón solo puede moverse en órbitas permitidas caracterizadas por su número cuántico principal. Este número cuántico puede tomar valores de 1, 2, 3, etc. Imaginemos como si cada órbita fueran los peldaños de una escalera. Yo puedo estar en el primer peldaño, en el segundo o en el tercero, pero no puedo ubicarme en el medio de esos peldaños. El tercero de los postulados propone que el electrón solo gana o pierde energía cuando salta de una órbita a la otra. Cuando recibe energía, pasa a una órbita más alejada del núcleo, ¿sí? De la órbita 2 a la órbita 3. Cuando ese estímulo desaparece, pierde energía, cae a su órbita permitida y emite ese exceso de energía en forma de un fotón luminoso. Esto queda reflejado en lo que se denominan los espectros de líneas de los átomos. A pesar del éxito del modelo de Bohr, esto no pudo explicar espectros de otros átomos que no fueran el hidrógeno. El siglo XX llega lleno de descubrimientos y entre ellos el comportamiento onda-partícula que establece la naturaleza dual de los electrones. Este descubrimiento barre con los fundamentos de la física clásica. La dualidad onda-partícula niega la posibilidad de conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón, tal como lo plantea el principio de incertidumbre de Heisenberg. Se reemplaza la idea de órbitas por el concepto de orbital como una región alrededor del núcleo con altas probabilidades de encontrar un electrón. Schrödinger plantea una ecuación para este modelo denominada función de onda y su resolución brinda información respecto de las probabilidades de encontrar el electrón. De esta ecuación surgen una serie de números llamados los números cuánticos, que nos permiten describir a un orbital atómico a través de su energía, como lo hace el número cuántico principal, de su forma, como lo hace el número cuántico secundario o azimutal, ¿sí? La forma de un orbital puede ser S, P, D o F, de su orientación, como lo hace el número cuántico magnético, y de su movimiento alrededor de su propio eje, como lo hace el número cuántico spin. Así, podemos plantear la configuración electrónica, cómo se van a ir ubicando los electrones por niveles y en qué orbitales. La configuración electrónica es una lista que indica el estado de cada uno de los electrones. Esta configuración electrónica que tenemos escrita acá, que es la configuración electrónica del átomo de hidrógeno, se lee de la siguiente manera. Hay un electrón con estado 1s. Este número 1 está asociado al número cuántico principal y me indica el nivel de energía. S
está asociado con el número cuántico secundario y me indica el orbital. Este número que está acá es el número de electrones y si yo marco 1s, todo esto, estoy hablando del subnivel. Para poder escribir las configuraciones electrónicas debemos seguir dos reglas, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. El principio de exclusión de Pauli me dice que cada orbital acepta como máximo 2 electrones. Y la regla de Hahn dice que cuando hay orbitales con la misma energía, los electrones se ubican en forma desapareada. Vamos a ver cómo es esto, ¿sí? Acá estoy ubicando, tal como dice el principio de exclusión de Pauli, 2 electrones como máximo por orbital. Hay 2 electrones en el orbital S, 2 electrones acá nuevamente en el orbital S. El orbital P está formado por 3 orbitales, X, Y y Z, según la orientación que tiene el espacio, cada uno con 2 electrones como máximo. Estos electrones que estoy viendo acá son todos electrones apareados, mientras que en este caso lo que estoy teniendo son electrones desapareados. Vamos a ver ejemplos de esto en esta diapositiva. Fíjense, en este caso, en el estado 1s ubico 2 electrones apareados. En el estado 2s ubico 2 electrones apareados. En el caso del boro tengo que ubicar 5 electrones, o sea que solo me queda por ubicar un electrón. Este electrón se va a ubicar desapareado en un estado 2p. En el caso del carbono, tiene un electrón más, o sea que voy a poner un electrón desapareado en estado 2p. Fíjense en que no apareo el electrón. Primero escribo los electrones desapareados. Una vez que ya semicompleté los orbitales, recién vuelven a aparearse los electrones hasta terminar con el neón, que tiene todos sus electrones apareados. Para poder saber el orden de llenado de los orbitales, recurrimos entonces a la regla de las diagonales. La regla de las diagonales es una regla mnemotécnica. Consiste en colocar en una misma columna orbitales de un mismo tipo en orden creciente de su número cuántico principal. ¿Sí? Coloco en esta columna todos los orbitales S en orden creciente de su número cuántico principal. Hago lo mismo con los orbitales P, D y F y trazo diagonales uniéndolo. Esto se lee de la siguiente forma. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s y así sucesivamente. Por ejemplo, entonces, la configuración electrónica del litio, que tiene un Z3, será 2 electrones con estado 1s y un electrón con estado 2s. Fíjense que el último nivel de energía ocupado es este, el 2s, el que tiene un número cuántico principal mayor. En el caso del calcio, si marcamos su configuración electrónica externa, tiene un Z de 20, por lo tanto tiene 20 protones y también 20 electrones. Entonces, ubicamos 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s. Yo voy siguiendo la regla de las diagonales. Ustedes fíjense la configuración electrónica. 6 electrones con estado 2p. 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p y 2 electrones con estado 4s. El último nivel de energía ocupado es este, el 4s. Vamos a ver algunos ejemplos más siguiendo con la regla de las diagonales.
La configuración electrónica para el fósforo será 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s y 3 electrones con estado 3p. Fíjense que el último nivel de energía ocupados es el 3 y esta es la cantidad de electrones que hay en el último nivel. El berilio, que tiene un Z de 4, tendrá una configuración electrónica de 2 electrones con estado 1s y 2 electrones con estado 2s, siendo estos sus electrones externos. Si miramos en elementos de transición, como el hierro, tengo 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, y si se fijan, como su Z es de mayor de 20, la energía orbital del 4s es menor, por lo tanto comienza a ocuparse el 4s con 2 electrones y luego se ubica el 3d con 6 electrones. El mismo caso pasa en el estado del zinc. Comienza en la configuración electrónica, del zinc. Comienza a ubicarse 2 electrones con estado 4s y luego 10 electrones con estado 3p. Y acá aparece, siguiendo la regla de las diagonales, la configuración electrónica de un elemento de transición interna como lo es el lantano. Ahora, la regla de las diagonales, fíjense en que si yo acá marcara, perdón que me olvidaba, el último nivel de energía ocupado es este. Si bien la regla de las diagonales me da un orden de llenado, no es el orden de energía orbital creciente, ¿sí? En el caso de los elementos representativos, acá está coincidiendo porque ambos de estos dos elementos tienen un Z menor que 20. En el caso que tengamos elementos con Z mayor que 20, vamos a tener que reordenar el orbital D, ya que el orbital D, cuando comienza a ocuparse con electrones, ocuparse entre comillas, ¿sí? Con electrones, baja su energía. Entonces, en la energía orbital creciente, me quedaría 3d6, 4s2 como el último nivel de energía ocupado. Y en el caso del zinc, 3d10, 4s2 como el último nivel de energía ocupado. Si yo marco la configuración electrónica del último nivel de energía, lo que estoy marcando es la configuración electrónica externa. Estos electrones, que son los más externos, son los electrones que están involucrados en las uniones. Cada elemento difiere del que le sigue en la tabla periódica por un protón y por lo tanto también por un electrón. Ese electrón se lo conoce con el nombre de electrón diferencial. Fíjense que lo que habíamos planteado en el ítem anterior sobre las configuraciones electrónica externa coincide con lo que veníamos hablando. De acuerdo a esto, yo puedo dividir a la tabla periódica en 4 bloques. Un bloque en los que el último electrón se ubica en un subnivel, en un orbital S, un bloque, el bloque D, en el cual el último electrón se ubica en un orbital D, el bloque P, en cual el último electrón se ubica en un orbital D, y el bloque F, en el cual el último electrón se ubica en un orbital F. Si el último electrón está ubicado en un orbital S o P, los elementos se los llaman elementos representativos. Si el último electrón está en un orbital D, se los llama elementos de transición. Y si el último electrón se encuentra en un orbital F, se lo conoce con el nombre de elementos de transición interna. Habíamos dicho que en la tabla periódica cada elemento difiere del que le sigue en su casillero en un electrón. Ese electrón lo llamamos electrón diferenciante, ¿sí? Si yo escribo la tabla periódica
en función del electrón diferenciante, voy a ver algo de este estilo. Con esto es muy sencillo poder escribir las configuraciones electrónicas externas. Si yo quisiera escribir la configuración electrónica externa del elemento que tengo acá, leería 4s2. En principio, pensaría en leer 3 de 10 y después 4p4. Pero recuerden que cuando los orbitales D se completan, bajan su energía. Por lo tanto, la configuración electrónica externa será 4s2, 4p4. La tabla periódica tiene algunas excepciones. De las excepciones que tiene, nosotros vamos a ver estas. Fíjense en que acá hay un elemento que su electrón diferenciante termina en D5 y acá aparentemente lo mismo. Y lo mismo acá. Termina en D10 y en D10. La diferencia es que tanto en este como en este casillero, la configuración electrónica no será 4s2, 3d5, sino va a ser 4s1, 3d5. Y en este casillero, la configuración electrónica será 4s1, 3d10. Bueno, ahora sí vamos plenamente a la tabla periódica y a estudiar bien las propiedades y la tabla en sí. En la tabla periódica los elementos se encuentran ordenados de acuerdo a su zeta creciente. Pueden distinguirse 18 grupos numerados del 1 al 18 y 7 filas que las llamamos períodos. Vamos a ver entonces la configuración electrónica externa de los grupos representativos de la tabla periódica. Recuerden que los grupos representativos son aquellos en el cual su último electrón se ubica en un orbital S o en un orbital P. Los grupos representativos, escribimos una configuración electrónica genérica donde N me indica el nivel de energía. El primer grupo se lo llama los metales alcalinos con una configuración electrónica externa de NS1 y comienza en el nivel 2. El grupo 2 son los metales alcalinos térreos, también comienza en el nivel 2 con una configuración electrónica externa de NS2. El grupo 13 es el grupo del boro, comienza en el nivel 2 con una configuración electrónica externa de 2 electrones con estado NS y un electrón con estado NP. El grupo 14 es el grupo del carbono, comienza en periodo 2 con 2 electrones con estado NS y 2 electrones con estado NP. El grupo 15 es el grupo del nitrógeno, comienza en periodo 2 con 2 electrones en estado NS y 3 electrones en estado NP. El grupo 16 son los calcógenos, comienza en periodo 2 con 2 electrones en estado NS y 4 electrones en estado NP. El grupo 17 son los halógenos con 2 electrones en estado NS y 2 electrones con estado NP y también comienza en el periodo 2. Y el último de los grupos son los gases nobles con 2 electrones con estado NS y 6 electrones con estado NP. Comienzan en el periodo 1 con una excepción, que es el helio, cuya configuración electrónica es 1s2. Recuerden que en el grupo 1 el hidrógeno no forma parte de los metales alcalinos. Otra clasificación que podemos hacer de los elementos de la tabla periódica es en metales. La mayoría de los elementos, según sus propiedades, son metales. No metales, ¿sí? Acá tenemos al hidrógeno y el resto de los no metales. Y gases nobles que forman parte del grupo 18. Algunas de las características de los metales y los no metales son las siguientes. Los metales son la mayoría sólidos, con excepción del mercurio y el cesio y el galio, dependiendo de la temperatura. Son sólidos, dúctiles y maleables, son buenos conductores del calor y la electricidad, brillan y tienen aspecto
lustroso y reaccionan por lo general con los ácidos. Los no metales, algunos son gases, otros sólidos, frágiles y otros líquidos, como en el caso del bromo, son pobres conductores del calor y la electricidad, no tienen brillo y pueden presentar diferentes colores. Estas son algunas de las generalidades de las propiedades de los metales, obviamente que existen algunas excepciones. Vamos a ver las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son una serie de propiedades que están relacionadas con la configuración electrónica externa. Estas propiedades se repiten periódicamente cuando los elementos se organizan en orden creciente de su número atómico. Esto es lo que llamamos la ley periódica. Una de las primeras propiedades que vamos a empezar a estudiar es el radio atómico. El radio atómico se considera como la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes iguales. Fíjense que no podríamos tomar el radio como el centro del núcleo hasta el último nivel ocupado, ya que los átomos no describen órbitas perfectamente circulares. Entonces tomamos la mitad de la distancia entre estos dos núcleos, o sea, sería 2R dividido 2. ¿Cómo varía a lo largo de la tabla periódica el radio atómico? A lo largo de un grupo, para un mismo grupo, cuando aumenta el número de niveles, los electrones se van ubicando en niveles cada vez más alejados del núcleo, por lo cual aumenta el radio atómico. Debemos notar que a medida que se van ubicando en diferentes niveles, aumenta lo que se llama el efecto pantalla o de apantallamiento. El efecto pantalla es el efecto de protección que ofrecen los niveles internos al electrón externo de la acción de la carga nuclear. A lo largo de un periodo, al avanzar de derecha a izquierda, aumenta el número atómico, pero el nivel es el mismo. La carga nuclear efectiva aumenta y atrae, como resultado de ello, a los electrones y produce una disminución del radio atómico. La carga nuclear es el efecto de atracción que ejerce el núcleo hacia los electrones. Otra de las propiedades que vamos a ver es la energía de ionización. La energía de ionización es la mínima energía que se necesita para separar al electrón más débilmente unido al átomo y transformarlo en un catión. Obviamente, esto debemos medirlo en su estado fundamental y no en el átomo excitado, sino los valores serían diferentes. Las unidades son unidades de energía, kilojoule por mol. Como varía a lo largo de un grupo, al bajar en el mismo grupo, aumenta la cantidad de niveles ocupados y los electrones, al estar más lejos del núcleo, hace que se necesite menos energía para arrancar el electrón más débilmente unido, por lo cual disminuye la energía de ionización. Al avanzar de izquierda a derecha en un periodo, trae como consecuencia un aumento del Z, lo cual hace que aumente la carga nuclear y que los electrones estén más atraídos por el núcleo, lo cual dificulta que se pierda el último electrón y por lo tanto hay que entregarle más energía. En consecuencia, aumenta la energía de ionización. Otra propiedad que vamos a ver es el carácter metálico y el carácter no metálico. El carácter metálico es la tendencia a formar cationes y el carácter no metálico la tendencia a formar aniones. Un elemento con baja energía de ionización, recuerden que los ubicábamos acá, tendrá mucha tendencia a perder electrones, ¿sí? Porque habrá que entregarle poca energía para que pierda su electrón. Por lo tanto, tendrá un alto carácter metálico. A diferencia, un elemento con alta energía de ionización tendrá poca tendencia a perder electrones, por lo tanto, le será más fácil
ganar electrones y formar aniones. Por lo tanto, aumentará su carácter no metálico. Y una de las últimas propiedades, la última propiedad que vamos a ver, es una propiedad relacionada con los átomos cuando forman una unión química. Esta propiedad es la electronegatividad y es la capacidad que posee un átomo de atraer electrones hacia sí cuando forma un enlace con otro átomo. Obviamente, cuanto mayor sea la capacidad de formar aniones, mayor será la posibilidad de ese átomo de atraer electrones y mayor será su electronegatividad.